Mi suegra vivía en mi casa gratis y en secreto le decía a mis clientes que mi negocio estaba quebrado para quedarse con el local. Un cliente de 5 años me llamó un jueves para cancelar su contrato y antes de colgar me dijo algo que me heló la sangre. Oiga, don Miguel, es que doña Esperanza nos dijo que usted iba a cerrar el negocio en 2 meses. Doña Esperanza es mi suegra. Llevaba 1 año viviendo en mi casa sin pagar un peso de renta. No era el primer cliente que cancelaba ese mes. Era el cuarto. Colgué el teléfono y me quedé parado en medio de la bodega de mi negocio, rodeado de estantes llenos de mercancía, con las manos frías y un zumbido en los oídos que no era el ventilador del techo. Era algo peor. Era el sonido de entender que el problema no era el mercado ni la competencia. El problema vivía en mi casa y desayunaba en mi mesa. Construí ese negocio de distribución en 12 años. Empecé con una camioneta prestada y una libreta de clientes que cabía en el bolsillo del pantalón. 12 años de madrugar, de retrasar vacaciones, de reinvertir en vez de gastar. Era pequeño pero era mío y era estable. O lo había sido hasta hacía 4 meses. 4 meses antes empezaron las cancelaciones. Clientes que no daban explicaciones claras. Contratos que no se renovaban. Mensajes que tardaban en responderse. Yo lo atribuía a la economía, a la competencia, a que quizás necesitaba renovar estrategias. Nunca se me ocurrió mirar hacia adentro de mi propia casa. Esa misma tarde fui a hablar con otro cliente que también había cancelado. Le pregunté directamente si alguien le había dicho algo sobre mi negocio. Me miró un momento y respondió, una señora mayor. Dijo ser de su familia. Me llamo Miguel, tenía 44 años cuando descubrí lo que estaba pasando, y llevaba 16 años casado con Lorena, la hija única de Doña Esperanza. Doña Esperanza siempre fue una mujer de carácter fuerte, de esas que opinan sobre todo y nunca admiten que se equivocaron. Yo aprendí a llevarme con ella porque quiero a mi esposa y porque en el fondo pensé que era inofensiva. Me equivoqué en esa parte. 1 año antes de todo esto, Doña Esperanza quedó sin casa. Su arrendadora vendió el edificio y tuvo que salir. Lorena me pidió que la dejáramos vivir con nosotros mientras encontraba algo. Le dije que sí. Por Lorena, le dije que sí. Doña Esperanza se instaló en el cuarto de visitas con sus plantas, sus telenovelas y sus opiniones. Al principio fue tolerable. Pero con los meses empecé a notar que hacía preguntas muy específicas sobre el negocio. ¿Cuántos clientes tenía? ¿De qué zonas? ¿Qué tipo de contratos? ¿Si el local era rentado o propio? Yo pensé que era curiosidad de señora mayor. Le respondía sin pensar demasiado. Lo que no sabía era que doña Esperanza tenía un sobrino, Reinaldo, que llevaba años queriendo meterse al negocio de distribución pero nunca había podido arrancar. Reinaldo vivía en la misma ciudad. Y Reinaldo empezó a aparecer de visita en mi casa con una frecuencia que yo, ocupado con el negocio, no noté como señal de nada. Una noche Lorena me dijo, mi mamá le estuvo contando a Reinaldo cómo funciona tu negocio, ¿no te molesta? Yo le respondí, no tiene nada de secreto, que aprenda si quiere. ¿Qué error tan caro me costó esa respuesta? Lo que doña Esperanza le estaba pasando a Reinaldo no era solo información. Era mi cartera de clientes. Y lo que le decía a mis clientes no era curiosidad. Era sabotaje calculado. Fui a hablar con doña Esperanza esa misma noche. Lorena estaba en la cocina cuando entré a la sala donde ella veía televisión. Le apagué el volumen. Me senté frente a ella. Y le pregunté directamente si había hablado con mis clientes sobre el negocio. Doña Esperanza me miró con esa cara suya de no entender de qué le hablas. Yo solo platico con la gente, me dijo. ¿Eso es malo ahora? Le pregunté si les había dicho que el negocio iba a cerrar. Hubo un silencio de 3 segundos que me dijo todo. Luego respondió, yo solo dije lo que escucho en la casa. Que andabas muy preocupado. En ese momento entró Lorena desde la cocina. Doña Esperanza le dijo de inmediato, tu esposo me está acusando de cosas. Lorena me miró a mí, luego a su mamá, y le preguntó, mamá, ¿le dijiste algo a los clientes de Miguel? Doña Esperanza volvió a voltear la pantalla y respondió, solo la verdad. Eso lo dijo con una calma que me revolvió el estómago. Como si no hubiera hecho nada. Como si 4 contratos cancelados y meses de trabajo destruido fueran un malentendido menor. Lorena la miró fijo y le preguntó, ¿y Reinaldo ya tiene sus propios clientes? Silencio absoluto. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala escuchando el ruido de los carros en la calle, con un café frío en la mano, haciendo cuentas en la cabeza de cuánto había perdido ya. No solo en dinero. En tiempo. En confianza. En los años que le metí a cada relación con cada cliente que esa señora destruyó en una conversación de 10 minutos.
Al día siguiente tomé 3 decisiones. La primera, contratar un abogado. La segunda, llamar a cada cliente personalmente. La tercera, pedirle a doña Esperanza que se fuera de mi casa antes del fin de mes. Las llamadas a los clientes fueron lo más difícil y lo más efectivo. No llamé para quejarme ni para hablar mal de nadie. Llamé para ser directo, quiero que sepan de mi boca cómo está el negocio. Les compartí números reales, estados de cuenta, proyecciones. Algunos escucharon con frialdad. Pero la mayoría, cuando escucharon mi voz tranquila y los datos en la mano, entendieron que lo que les habían dicho no tenía fundamento. Recuperé 3 de los 4 contratos en las siguientes semanas. El cuarto cliente ya había firmado con Reinaldo. Ese lo perdí. Pero los otros 3 volvieron con contratos más largos porque, según me dijeron, la forma en que manejé la crisis les dio más confianza que antes. El abogado documentó el daño con declaraciones de los clientes. No fue un juicio largo ni público. Fue suficiente para que doña Esperanza y Reinaldo supieran que había evidencia de lo que hicieron y que cualquier movimiento agresivo de su parte tendría consecuencias formales. Reinaldo nunca logró consolidar su negocio. Sin la estructura que yo había construido en 12 años, los clientes que consiguió se le fueron yendo uno a uno. La distribución no es solo tener contactos. Es confianza acumulada. Y eso no se roba en una conversación. Lo más difícil de todo fue la conversación con Lorena. No por el enojo, sino porque Lorena tuvo que elegir entre defender a su madre o defender lo que sabía que era verdad. Y eligió la verdad. Me dijo, tienes razón en todo. Y también tienes razón en pedirle que se vaya. Eso me costó respetarla más de lo que ya la respetaba. Doña Esperanza salió de mi casa un viernes por la mañana con sus plantas y sus maletas. No se despidió de mí. Han pasado casi 2 años. El negocio no solo se recuperó, creció. Cuando tuve que llamar a mis clientes para explicar la situación, algo inesperado pasó, me conocieron de una manera que los contratos normales no permiten. Me vieron manejar una crisis con honestidad. Y eso vale más que cualquier descuento o promoción. Hoy tengo 6 clientes nuevos que llegaron por recomendación de los mismos que casi perdí. El local ya no es rentado. Lo compré hace 8 meses. Es mío con escrituras y todo. Con Lorena estamos bien. Mejor que antes, diría yo. Hay algo que pasa cuando una pareja atraviesa algo así y sobrevive junta. Se vuelven más honestos. Más directos. Aprendimos a hablar de las cosas antes de que se pudran en silencio. Con Doña Esperanza hay una distancia que ninguno de los dos ha intentado cerrar. Lorena la ve en fechas importantes. Yo la saludo cuando toca. No hay guerra abierta pero tampoco hay confianza, y eso ya no me genera culpa. Hay personas con las que aprendes que la amabilidad tiene que tener límites. Reinaldo, me dicen, trabaja ahora en otra cosa. No en distribución. Al parecer sin estructura propia y sin la reputación que da el tiempo, el negocio no se sostuvo. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, mientras ellos cargan con lo que sembraron. ¿Alguna vez le abriste la puerta de tu casa a alguien de la familia y esa persona te pagó haciéndote daño por dentro? Si viviste algo parecido, que sepas que poner límites no es falta de amor. Es respeto propio. Síguenos para más historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas.